Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí se escucha? Sí, Buenas buenas tardes, tardes. maestra. Sí se escucha. Gracias, gracias. Pues bienvenidos a esta tema que vamos a ver el día de hoy de la materia metodología de la investigación. Ahora nos toca ver pues el tema de análisis de resultados. Vamos a explicar lo que es el tema, a compartirles por ahí pues un video resumen de estos conceptos que vamos a estar tratando. Asimismo, pues, explicar, ¿verdad?, la actividad que se espera. Ya por ahí algunos han estado entregando, ¿verdad?, la actividad. Em, Explicarles qué es lo que se espera que ustedes realicen y, bueno, pues, hacer un breve dinámica que, como siempre en todas las, pues, en todas las clases por ahí repasamos, ¿verdad?, unas 4 o 5 preguntas relativas, pues, a los conceptos que vamos a estar estudiando. Y bueno, pues si hay por ahí algunas dudas relativas al desarrollo de la actividad, bueno, pues también estaremos por ahí dando solución. Esta sesión pues está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. De igual manera, esta presentación se les va a compartir también en la plataforma por medio de lo que es el apartado de recursos. Entonces, pues vamos a ver este tema en donde pues ya vamos a ver cómo es que nosotros podemos utilizar ciertas herramientas para poder pues presentar, ¿verdad? Esos pues posibles resultados, conclusiones a los cuales nosotros podemos llegar a tener esto en relación pues a una investigación y bueno, pues, se nos, da también ciertas recomendaciones a la hora, pues, propiamente de la redacción, ¿verdad? Recordemos que, pues, este es un trabajo, ¿verdad? A la hora de presentar lo que es la investigación, pues, tiene que ser, de la manera más profesional posible, y obviamente, pues, cuidando, muchos elementos gramaticales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué recomendaciones son las que nos dan para, pues bueno, considerarlos a la hora de estar realizando, pues, este tipo de redacciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Me voy a pasar acá a la presentación. A ver, espero por ahí si se integran más a lo que es esta sesión. Me regreso. Ok, muy bien. Bueno, en relación a este tema del análisis de resultados, les comentaba que existen ciertas herramientas que nos ayudan, ¿verdad? Para bien de poder, pues, llevar a cabo propiamente lo que es un análisis. Entre ellos, pues, tenemos lo que es el análisis FODA o DAFO, ¿verdad? La cual pues significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eh, Esta pues es una herramienta de planeación, ¿verdad? También toma y pues obviamente de toma de decisiones que nos va a ayudar a entender ciertos factores internos y externos de una situación que nosotros querramos pues mejorar, innovar o incluso prevenir. Eh, Aquí vamos a ver que pues para realizarlo debemos de asegurarnos de que cada elemento escrito pues se pueda medir para después pues corroborar si la estrategia que hayamos nosotros elegido pues es la correcta, ¿verdad? Entonces este tipo de análisis nos sirve para evaluar de cierta manera visual y concreta una determinada situación, tener un panorama de las consecuencias, ya sea buenas o malas, que pues podría tenerse esto al elegir pues una determinada decisión. Entonces, vemos que en las empresas pues suele ser muy común que sirva como un estudio previo para poder pues trazar lo que son las estrategias de ventas, publicidad, logística, ¿verdad? O el plan de un proyecto en particular. Sin embargo, pues no es únicamente en las empresas que se puede utilizar este tipo de análisis, también se puede utilizar
pues en cualquier meta que tengamos en mente, para resolver un problema, ¿verdad? Que precisamente en el caso de la investigación es propiamente pues lo que se busca resolver. Recordemos que en lo que es la selección de nuestro tema, pues siempre tiene que ir encaminado a una pues resolución de un determinado problema. Por eso es que vemos el planteamiento del problema. ¿Verdad? Y es por eso que también establecemos pues ciertas hipótesis en las cuales nosotros podemos pues determinar qué posibles soluciones se les puede dar a ese determinado problema. Por consiguiente, pues esta herramienta sirve también, ¿verdad? Para bien de poder apoyarnos a resolver, analizar la información y poder resolver ese tipo de problemas. ¿Cómo podemos hacer un análisis de este tipo? Bueno, pues si se fijan, se elabora en forma de cuadrante, en la cual, pues en cada una de esas cuadrantes, pues vamos a nosotros a detallar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que nosotros podamos detectar. Eh, Aquí, por ejemplo, hay que definir pues cuál es la situación que debemos de resolver o mejorar y ponerla pues en contexto, ¿verdad? Debe de tener bien claro el objetivo para que pues no caigamos en pues en ciertas vaguedades que no nos aporten a lo que es la meta final. Y bueno, pues una vez que hayamos nosotros plasmado la información, pues crear entonces una estrategia para poder llegar pues al objetivo fijado, que en este caso pues lo que tratamos de buscar nosotros es poder pues darle solución a ese determinado problema. Entonces, aquí, como vemos, pues la información y los resultados que podemos obtener pues con este tipo de análisis, ¿verdad? Pues aparte de poder aplicarlo, como ya les mencionábamos, a la parte empresarial, bueno, pues se puede utilizar en esta área de investigación. Entonces, es simplemente el poder detectar cuáles pudieran ser las amenazas, las fortalezas, las posibles debilidades y oportunidades que se nos pueden presentar, pues para bien de poder dar solución a ese determinado problema que hayamos especificado. Otro tipo de diagrama es el llamado espina de Ishikawa. Pues es un diagrama de causa y efecto en donde pues va a ser la representación de varios elementos, los cuales van a ser las causas de un sistema que va a contribuir pues a un determinado problema, que en este caso sería el efecto. Aquí vamos a ver que diagrama, ¿verdad? Llamado espina de Ishikawa o diagrama de espina de pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado, pues es una herramienta efectiva para poder estudiar pues ciertos procesos y situaciones y bueno, para poder desarrollar pues también un plan de recolección de datos. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Bueno, este es utilizado para identificar pues lo que son las posibles causas de un problema específico, la naturaleza que tiene pues este tipo de diagrama, es decir, gráfico, ¿verdad? Pues nos va a permitir que pues podamos organizar grandes cantidades de información, esto sobre el problema y poder determinar pues exactamente las posibles causas y finalmente pues nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de poder identificar las causas principales. Aquí se debe utilizar cuando se pueda contestar, por ejemplo, si es necesario identificar las causas principales de un problema o si existen ideas y o opiniones sobre las causas específicas de un problema. Entonces, vamos a ver que al nosotros querer incorporar ese tipo de diagrama, bueno, pues tendríamos que poder identificarlo, ¿verdad? Si es que tenemos varias posibles causas a un determinado efecto, un problema, bueno, a lo mejor nos puede servir integrar este tipo de diagrama para bien de poder, pues, analizarlo, ¿verdad? Entonces, eh, también otro tipo de herramienta va a ser la llamada línea de tiempo.
Esta, vamos a ver que es una disposición secuencial de eventos sobre un determinado tema, de manera que se pueda apreciar lo que es el orden cronológico de tales eventos. Eh, Aquí podemos ver que es una manera de organizar de manera visual la información de un determinado tema, de manera que pues se pueda apreciar lo que es pues el orden, ¿verdad? Cronológico de pues cómo es que se fueron ocurriendo esos hitos centrales del tema que vamos a estar estudiando en cuestión. Entonces, es una técnica muy empleada en lo que es el contexto educativo, ya que nos permite lo que es el ir ordenando de manera secuencial la información a lo largo pues de una línea o flecha que pues indica la dirección en que transcurre el tiempo histórico. Y pues los eventos más a la izquierda serían los más antiguos y los más hacia la punta de la flecha, digamos, hacia el extremo derecho, pues estarían representando los más recientes. Entonces, para poder elaborar una línea de tiempo, debemos, por ejemplo, de considerar lo siguiente, es decir, determinar pues la escala de la misma, debemos de decidir qué periodo temporal va a abarcar nuestro gráfico. Em, por ejemplo, si estamos hablando de un año específico, un siglo específico, ¿verdad? Pues tenemos que determinarlo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que vemos en pantalla, pues estamos viendo que es por año. Por consiguiente, bueno, pues ahí viene especificado en cada uno de los años. También determinar los hitos principales, debemos de ubicar y organizar pues previamente los eventos más importantes o trascendentales de la información que bueno pues vamos nosotros a representar en la línea, ya que estos grandes hitos pues van a ser los principales de la gráfica. Y bueno, pues determinar la información contextual. Aquí, pues, qué otros hitos o eventos de importancia general, convendría resaltar en esta línea de tiempo para bien de poder, pues, dar contexto, ¿verdad? Esos serían los principales puntos que pudiéramos nosotros también considerar. Aparte, pues también trazar la línea, ubicar los puntos, la línea se traza de izquierda a derecha y sobre ella podemos nosotros distribuir la información previamente determinada en orden cronológico, avanzando pues hacia lo que es el presente o bien pues el fin del periodo de nuestro interés que vamos nosotros a utilizar. Cuando nosotros realizamos, ¿verdad? Pues nuestro reporte, nuestras conclusiones, pues tenemos que, estamos armando lo que es un documento, el cual pues va a ser el protocolo de investigación, en donde pues obviamente todo documento tiene que cuidarse lo que es la redacción. Entonces aquí la ortografía, obviamente debemos de cuidarla. La ortografía es ese conjunto de reglas que se van a establecer para poder pues indicar la manera más correcta de representar pues esos sonidos, esos fonemas, ¿verdad? De una lengua, en este caso, pues el español que estamos nosotros trabajando por medio de letras. Y pues aquí tenemos que evitar, por ejemplo, los vicios que comúnmente se ven en lo que es la redacción. Por ejemplo, tenemos lo que es el llamado barbarismo. Aquí se le llama barbarismo, pues aquellos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase o al utilizar pues ciertos vocablos no incorporados aún pues en nuestro propio idioma, ¿verdad? Se trata de un tipo de error lingüístico que suele ser pues muy común en el habla coloquial y popular, pero que desde el punto de vista de la norma de la lengua, pues se considera una señal de falta de cultura o de educación. También tenemos que
cuidar, ¿verdad?, de lo que es la cacofonía. Esta se define, pues, dentro de los vicios del lenguaje. Son errores que se cometen al hablar y que dañan lo que es el enunciado o el discurso. Esto es, pues, como un sonido desagradable para lo que es, pues, el oído y que se presenta por la repetición, pues, innecesaria o recurrente o cercana, pues, de fonemas, en una misma frase o por la combinación, pues, inadecuada de los diferentes componentes de una oración, los cuales, pues, van a carecer de cierta armonía. También está el vicio de la anfibología. Esta, pues, se define como aquello que, se presta, pues, para más de una interpretación, o sea, algo que, se vuelve ambiguo en un cierto significado, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, el solecismo. Este es un error en lo que es la estructura de una oración. Puede ser un error de concordancia, un error en lo que es la conjugación de un verbo, una preposición incorrecta. Y esto, pues, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, un ejemplo de un solecismo pudiera ser cuando decimos una frase, no sé, ejemplo, decimos, los niños cuyos yo cuido los fines de semana. Esa, si se fijan a la hora de pronunciarlo, pues es un error en la conjugación del verbo, lo más correcto sería los niños a quienes yo cuido los fines de semana, eso sería lo más correcto. A ese error de conjugación de un verbo, pues se le llama solecismo. También hay que cuidarnos de la monotonía y pobreza de vocabulario, ¿verdad? La monotonía, pues es esa forma de pobreza del lenguaje que consiste en la repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación. Esto, pues, por un vocabulario limitado. Y bueno, para corregir la monotonía del lenguaje, la solución más adecuada es dedicar más tiempo a la lectura y poder leer, pues, de temas muy variados, ya que esto nos va a enriquecer nuestro vocabulario y nos va a permitir, pues, conocer nuevas palabras y sus significados, ¿verdad? Por eso es que es muy importante, pues, leer, ¿verdad? Nuestros libros base para bien de poder encontrar, pues, nuevas palabras y con ello poder, ampliar nuestro vocabulario, ¿verdad? Está también lo que es el cosismo. Esto es pues, el uso, o abuso, ¿verdad?, de la palabra cosa pues, en la comunicación. Esto en el ámbito verbal como en el escrito, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es cuando utilizamos la palabra eso, algo y esto para bien de poder nombrar pues algunas palabras con las que pues se incurre en la misma falta, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando decimos pásame la cosa esa, en lugar de decir pásame el objeto, el utensilio, específico, ¿verdad? Con su nombre específico de ese objeto, de ese utensilio, ¿ok? También está lo que viene siendo el queísmo. Esto consiste en el uso incorrecto de la conjunción que cuando corresponde la secuencia de que. Dicho de otra manera, pues es la omisión de la preposición de cuando lo adecuado es utilizar de que, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es cuando a veces decimos, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí, en lugar de decir nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí. Esa sería la manera correcta de utilizar pues este tipo de preposición. ¿Ok? Entonces, estos son los vicios de los cuales debemos de cuidar a la hora de nosotros redactar, pues obviamente vamos a tener que redactar eh, nuestros informes, nuestras conclusiones, nuestro protocolo. Por consiguiente, pues nuestro estilo en la redacción debe de ser muy claro, muy sencillo, muy preciso, conciso, ¿verdad? Eh, no abusar, por ejemplo, de todo lo que son las citas, ¿verdad? Recuerden que por ahí venimos de ver el tema de las citas textuales.
Entonces, en muchas de las ocasiones, cuando a veces se les pide hacer un resumen, pues prácticamente se vacía y se llena de puras citas, es casi como un copy-paste. Entonces, realmente lo que debemos de hacer es analizar la información, sí poder usar a lo mejor las citas para bien de poder pues hacer una referencia, ¿verdad? Pues a lo mejor de algún concepto, de algún tema, pero al final de cuentas lo que debemos de presentar, pues es lo que nosotros llegamos a comprender y a entender de ese tema, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? El que podamos nosotros pues aplicar este tipo de pues recomendaciones a la hora de hacer nuestra redacción, que sea más una redacción propia con nuestras propias palabras, que simplemente pues llenarnos de solamente copiar y pegar ideas, ¿verdad? Pues de otras, de otros autores, que en este caso pues serían de las fuentes bibliográficas. Hay que tratar también de evitar las falacias. Las falacias, pues, se entienden como ciertos errores en lo que es el razonamiento, eh, y pueden ser de 2 tipos. Por ejemplo, pueden ser, falacias formales e informales. Las formales, pues, ocurren cuando llegamos, pues, a ciertas conclusiones, esto a través de razonamientos, pues, inválidos. Las falacias informales se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento, falaz utilizado. Los argumentos en estas falacias pues pueden ser válidos o inválidos, pero pues no soportan nuestras conclusiones. Y una falacia lógica pues es un error de razonamiento. Cuando una persona llega a una conclusión o defiende un argumento, pues basándose en un proceso de razonamiento viciado, estamos pues en este caso cometiendo una falacia, ¿verdad? Un argumento puede ser falaz por razones estructurales, fallas en su construcción lógica o bien por un sinnúmero de otras razones. Y las falacias que solemos llamar argumentales, por lo general, pues lo son, ¿verdad? A causa de razones que pues no se van a derivar directamente de lo que es la estructura lógica, ¿verdad? Esto por lo general es cuando llegamos a cierto tipo de conclusiones, bueno, pues tratar de evitarlas, ¿verdad? Para que no se cometa este tipo de error en, pues, en nuestro razonamiento. Vamos a ver pues este video en el cual vamos a ver propiamente cómo es que podemos nosotros llevar a cabo lo que es este análisis de los resultados en una investigación. Permítame tantito para habilitarlo, ok. Muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? En este video abordaremos de una manera sencilla y breve qué son y cómo se plantea un análisis de resultados dentro de una investigación. Para empezar, el análisis de resultados es la parte del informe en la que establece las conclusiones del mismo. Debe ser claro y conciso, ya que el lector suele llegar cansado de esta parte del ensayo. Este análisis debe proponer cuestiones sobre el tema estudiado y plantear nuevas corrientes y perspectivas para futuras investigaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta para un análisis de resultados es cómo hacerlo. Los pasos para realizar un análisis de resultados son los siguientes. Primero, empezar con las relaciones y generalizaciones que los propios resultados guardan con el informe. Evidentemente, los resultados salen del desarrollo del informe, por lo que deberás mostrar esas relaciones en el análisis de resultados. Segundo, señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. Delimita lo que no cuadre. En algunos ensayos pueden haber algún resultado que no encaje o cuadre con el desarrollo de la investigación. Debes señalarlo y dejar abierto el tema. Tercero, mostrar las relaciones de tus resultados con trabajos anteriores publicados y también mostrar las nuevas conclusiones propias de tu ensayo. Cuarto, explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener, de dónde salen tus conclusiones y para qué sirven. Quinto, formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Sexto,
dar recomendaciones o sugerencias si es necesario para facilitar la comprensión del informe. Por último, resumir las pruebas que recogen esa información, así como las fuentes. Existen dos tipos de análisis de resultados muy importantes. Está el análisis de resultados cualitativo y el análisis de resultados cuantitativos. Primeramente, el análisis de resultados cualitativos. Este análisis digamos que se puede realizar durante 3 etapas. La primera etapa se hace una reducción de la información. Esta trata de reducir las grandes cantidades de información a unidades elementales, fácilmente analizables, comprensivas y relevantes. La siguiente etapa es la disposición y transformación de la información. Esta consiste en organizar los datos y presentarlos de una manera ordenada, de modo que permita su posterior procesamiento. Finalmente, ya con los resultados obtenidos se debe interpretar la información. Esta lleva a conclusiones que pueden conducir a la creación y explicación de la generalización. Ahora miremos los pasos para realizar el análisis de resultados cuando se hace de manera cuantitativa. Primer paso, depurar los datos. El propósito de la depuración es buscar y arreglar inconsistencias que pudieron ocasionar que aparezcan registros duplicados o incorrectos. Segundo paso, eliminar datos atípicos. Ya con los datos que son relevantes, lo que hay que hacer es eliminar las observaciones que numéricamente están muy alejadas del resto de los datos. Tercer paso, proceder a la selección de las pruebas estadísticas. Estas pueden ser estadísticas descriptivas. Estas hacen referencia a la representación de los datos, tales como media, moda, desviación, etc. También las estadísticas inferenciales. Estas pueden deducir las propiedades de la población a partir de la muestra. Cuarto, una vez aplicadas esas pruebas, se aplica el programa estadístico, el cual consiste en descomponer el todo en sus partes para analizar. Finalmente, la interpretación de datos es ir más allá de lo que los datos reflejan. Bueno amigos, entonces ya saben hacer un análisis de resultados. Con esto ya terminamos el video. Los integrantes del grupo son Juliet Tolosa Moscote, Norby Durán Ustate, Maricristi Chinchilla y Leonardo Vergel Herrera. Los invito a suscribirse al canal y le den like. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra dinámica para ver lo que acabamos de ver en relación a los conceptos. Déjenme que les comparto. Muy bien. Para los conceptos que acabamos de ver de los tipos de herramientas que podemos utilizar y las recomendaciones que se nos hacen para lo que es la redacción de nuestro reporte, nuestro análisis de resultados. Vamos integrándonos a esta página. La clave, acuérdense que es todos los números seguidos. Muy bien, estas van a ser preguntas de verdadero o falso. Son nada más 4 preguntitas y según pues la pregunta, ustedes van a indicar si es cierto o si es falso. ¿Ok? Muy bien, los que no se puedan integrar pueden ir contestando por medio del chat. Ok, vamos a ir iniciando. Recuerden que es por tiempo. Aquí ustedes van a ver la pregunta y a definir si es verdadero o si es falso. ¿Ok? Bueno, empezamos.
Y la primera pregunta nos dice que el análisis FODA sirve para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias. ¿Qué dicen? Así es, verdadero. Es verdad. Es una manera visual de poder nosotros determinar pues esa situación, ¿verdad? Y ver sobre todo pues esas fortalezas, esas oportunidades, debilidades y amenazas. Vamos a ver. En el diagrama de Ishikawa nos dice que es una disposición secuencial de eventos sobre un tema. ¿Qué dice? ¿Es verdad o es mentira? Así es. ¿Cuál es entonces el que es una disposición secuencial de eventos? ¿Se acuerdan? La línea del tiempo. Así es, Isabel, es la línea de tiempo. Acuérdense de ahí, es más, en el diagrama ahí del diagrama de Ishikawa veíamos que nos ayuda a determinar cuáles son las posibles causas, ¿verdad?, de un problema. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. Y bueno, aquí ya está regalada. Nos dice que si se utiliza para identificar posibles causas de un problema específico, ¿sí o no hace el diagrama de Ishikawa? Así es, pues sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ok, vamos con la última. En la redacción se nos recomienda incluir las falacias. ¿Verdadero o falso? Falso, así es. Acordémonos que las falacias son errores de razonamiento, ¿sí? Entonces no es recomendable. Todo lo que vimos son cosas que no debemos incluir, que debemos de cuidar para no caer en este tipo de redacciones. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿quiénes lograron el mayor puntaje? Muy bien. Juan Felipe, Isabel, Mari, muy bien. Mari, felicidades. Contestó más rápido. Sí, puso atención Mari. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar, vamos a ver qué nos toca realizar en esta semana. En esta semana, la actividad que se espera ustedes estén desarrollando es una presentación. ¿Qué van a incluir en esa presentación? Pues el tema que acabamos de ver, ¿verdad? El tema que acabamos de ver es el de análisis de resultados. Las páginas es de las 110 a las 117 y qué es lo que se espera que ver en esa presentación que ustedes realicen. Pues los temas que acabamos de ver, los conceptos que acabamos de ver, para qué sirve las herramientas que acabamos de explicar, que son lo que es el análisis FODA, lo que es el diagrama de Ishikawa, lo que es la línea de tiempo, las recomendaciones que se nos hacen, ¿verdad? Para poder pues hacer una correcta redacción, los errores, los vicios que debemos de evitar, ¿verdad?
y lo que viene siendo pues también no cometer los errores de lo que son las falacias. Entonces, esos serían los conceptos que ustedes tendrían de cierta manera que explicar en esa presentación, la cual pueden elaborar ya sea en PowerPoint o incluso pues en Canva o en Genially, si es que tienen acceso, ¿verdad?, a estas plataformas. Ahí lo pueden ustedes realizar, ¿ok? Entonces, esos son los conceptos que se estarían considerando para que pues se tomara como completa, ¿verdad?, la presentación, ¿ok? Ahí, bueno, obviamente cuando ustedes realicen una presentación, eh, hay que poner, lo que vienen siendo imágenes, ¿verdad? No hay que llenarla de texto solamente, ¿sí? A ver, Juan Felipe, ¿qué duda hay? No, ya lo explicó, ya entendí. Ok. Acuérdense que la presentación básicamente es lo que yo les acabo de presentar mediante Genially. Eso es una presentación, ¿sí? Si se fijan, viene la imagen, viene por ahí cierto texto. De hecho, les voy a compartir algunos de los presentaciones que no. Muchas veces en el PowerPoint me ponen mucho texto. Sí está bien poner texto acompañado de una imagen relativa a, por ejemplo, si yo voy a explicar lo del diagrama del análisis FODA, pues poniendo lo que es el análisis FODA y poniendo específicamente, ¿verdad?, qué concepto es, ¿verdad?, qué es lo que me define y para qué sirve. Con eso es más que suficiente, ¿sale? A ver, Isabel sí tiene la manita levantada. Adelante, Isabel. Sí, maestra, ya algunas cosas ya entendí, solo que tenía esa duda, ¿verdad? De que qué tanto texto, qué tanto imagen y que si esa como nosotros lo queramos hacer. Claro, siempre esa como ustedes lo quieran realizar. Aquí Realizar. la presentación es, ya ustedes van a ser creativos, ¿verdad? A la hora de realizar la presentación. Yo nada más lo que les recomiendo y les indico, ¿verdad?, es que deben ustedes de integrar los conceptos, porque muchas veces me dicen, bueno, es que no especificó qué concepto. Si estamos hablando del tema análisis de resultados, lo que yo quiero es de que ustedes hagan una especie de resumen de los conceptos más importantes de ese tema, que es análisis de resultados, y lo expliquen mediante esta presentación. Haga de cuenta que ustedes van a dar clase. ¿Y qué conceptos me van a explicar o me van a integrar en esa presentación? Obviamente los conceptos más importantes de ese tema, ¿sí? Entonces, se pueden basar de la presentación que yo les compartí. ¿Qué conceptos vimos? Bueno, vimos los tres herramientas, que fue el análisis FODA, la espina de pescado, la línea de tiempo. Hablamos de lo que son las recomendaciones en cuanto a pues los vicios, ¿verdad?, en lo que es la redacción. Obviamente ir explicando cada uno de ellos. Pueden poner a lo mejor una imagen, un ejemplo y de lo que vienen siendo las falacias. Eso sería lo más, los puntos que se considerarían para poder determinar que pues estuviera completa su presentación. ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra dudita? ¿Qué más vamos a ver en esta semana? Aparte de lo que es la presentación. Creo que nada más nos toca esta actividad. Sí, nada más es la presentación en PowerPoint. Y se les puso en PowerPoint, pero como les comento, ustedes pueden realizarlo en Canva, en Genially. Incluso pues también hay una herramienta de Google, se llama creo que presentaciones, es similar a PowerPoint.
ahí también lo pueden realizar. El caso es de que ustedes vayan diseñando su propia, pues digamos, clase, ¿verdad? Y que me vayan resumiendo, pues ahí estos conceptos importantes, ¿ok? Sí, incluso, mira, lo puedes hacer en Canva, Juan, y lo conviertes en PDF, no hay ningún problema, lo subes en PDF, ¿sí? O Ok, si PDF tos, está bien, gracias. sí, 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 lo subes en PDF, lo pueden incluso, por ejemplo, hacer en Word. Por ejemplo, hacen en Word la portada y ponerme el enlace directo a Canva o a Geniali, si es que, digo, saben utilizar la herramienta, bueno, ahí también lo pueden compartir y yo voy y ya con ese enlace lo voy y lo visualizo, ¿verdad? A la plataforma. Como se les haga sencillo. Obviamente, si lo hacen directamente en PowerPoint y también ahí en Canva, en la presentación, pues que su primer hoja, su primer slide sea o diapositivas, sea para la portada. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra dudita más? Recuerden por ahí ver. Maestra, Sí, sí, sí. maestra, Sí, por decir, cada diapositiva puede ser un tema, por decir, o sea, que la línea del tiempo y en una, sí. poner lo que es el concepto y poner el dibujo. Así es, de hecho, eso sería lo correcto, porque acuérdense que una presentación, pues no van a saturar en una sola diapositiva todo, ¿verdad? O sea, no es como una infografía. La presentación, si se fijan, es tema por tema o concepto por concepto, de manera que no se vea saturado, ¿verdad? Lo que es la diapositiva y que se pueda comprender el tema, ¿ok? Entonces Sí, muy pueden, bien. según el diseño que ustedes quieran manejar, no hay una cantidad pues límite, ¿verdad? De diapositivas. ¿Por qué? Porque pues cada quien piensa y concibe cómo es que va a explicar ese concepto, ¿verdad? A lo mejor yo puedo utilizar una sola diapositiva, poner una imagen y poner 3, 4, 5 puntos centrales que me expliquen ese concepto, o a lo mejor me lo llevo en dos, ¿verdad? Entonces, cada quien será la forma en la cual vaya a querer explicarlo, no hay ningún problema. Nada más recuerden la rúbrica que incluya dentro de su diapositiva su portada, pueden poner una diapositiva de introducción también, en lo que es la exposición de ideas, pues ahí ya van poniendo la explicación, ¿verdad?, del tema. Una última también hagan una última diapositiva de conclusiones y una de las referencias bibliográficas. Acuérdense, formato APA. Y ayer vimos por ahí unos generadores de formato APA, entonces pues por ahí hay en internet generadores de formato para que les sea más sencillo a la hora de que ustedes estén consultando, bueno, poder poner ahí las referencias correctamente. Vamos a ir practicando, tienen que ir practicando para que pues lo hagan y ya se les va a hacer muy normal después, ¿verdad? El estar haciendo este tipo de redacciones correctamente, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna otra dudita. Si no, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Espero ver por ahí sus avances en el aula. Y cualquier otra cosa, pues lo vemos ahí por medio del mensajero. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. No, de nada. Que sigan pasando bonita tarde. Igualmente. Nos seguimos viendo en el aula. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego. Maestra, sube la presentación, porfis. Sí, sí, ahorita que se descargue todo, la subimos.
Gracias. De nada, hasta luego. Gracias, maestra. Gracias igualmente, hasta luego. Que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego.